¿Quién eres, Miguel? Menuda pregunta, María. Pues tú sabes quién soy, porque fui profesor tuyo y tú fuiste alumna mía. Y, y me gusta mucho tener contacto con quienes ya fueron hace mucho tiempo mis alumnos. Hace poco estuve hablando con Carmen, que no sé si va a tu curso, Carmen María López, que Sí. ha ganado el premio Espasa de Poesía. Ah, no, no, Hace no. poco, hace 4 o 5 días. Y, y me encantó hablar con ella porque, claro, después del contacto ese que he tenido con vosotras y con vosotros, después de ese contacto, pues queda la satisfacción de ver que después pues habéis terminado vuestros estudios, estáis en el mundo, o tenéis inquietudes, os gusta la creación, el arte y todo eso. Yo soy profesor, he sido profesor de historia durante mucho tiempo, la mayoría del tiempo en Caravaca de la Cruz. Ahora ya estoy jubilado y escribo, me gusta mucho escribir, es mi pasión, he escrito siempre. Y, y estoy aquí porque me había invitado para hacer esta entrevista con motivo de la publicación de mi último libro, 20 palabras para sentirse vivo. Responder a la pregunta quién eres en el sentido hondo y profundo, bueno, la pregunta es muy buena, es buenísima empezar por ahí, pero responder en el sentido hondo requeriría tal vez leer un poema o, no sé, o buscar una frase adecuada, que no todos tenemos una frase que nos ayude a decir exactamente quién somos en lo más íntimo de nuestro ser. Yo no la tengo, ahora mismo no se me ocurre, pero lo pensaré, todos deberíamos de pensarlo. Me ha gustado esa pregunta. Igual que has dicho que eres historiador, has dicho que escribes, pero no que eres escritor. ¿Te consideras escritor? Bueno, no he dicho que soy historiador, he dicho que di clases de historia, pero Sí. no me considero historiador. Me considero alguien que estudió historia porque me gustaba la historia, porque nací en un momento crucial en España, cuando empezaba la democracia, todo aquello. Yo tal vez debería de haber estudiado literatura, filología, filosofía. Lo que más me gustaba era la filosofía. Cuando fui al instituto me fasciné con aquella asignatura, con filosofía. Pero no soy historiador en el sentido de indagar en la historia. Soy más bien de la filosofía de la historia, ¿no? Y no me considero historiador. Me considero profesor de historia. Y también me considero escritor. ¿Qué me considero más, profesor o escritor? Pues me considero mucho más escritor. Un día mi nieto, preguntando en el móvil, dijo: profesión de Miguel Sánchez Robles. Y salió una voz que dijo: poeta. Él mismo se sorprendió y le tuve que explicar qué era ser poeta. No sé si lo conseguí, tal vez no, pero, pero la poesía me gusta mucho y la verdad es que me dio gusto que la voz del móvil dijese eso, porque sí, posiblemente por encima de todo eh, me pueda considerar poeta, sí. ¿Y qué relación tenías con la literatura en tu infancia o en tu adolescencia? Pues no mucha, no mucha. Yo en mi infancia recuerdo que lo que más me gustaba era vivir. Luchaba porque no se me hiciera tarde por vivir. Yo era pequeño y ya recuerdo que lo quería vivir todo, ¿no? Ir a los campos, subir a las montañas, conocer el medio ambiente, empezar a fumar muy joven, con 10 años, en los vagones de la estación, un tabaco rubio que había entonces, que se llamaba un X2. Y me gustaba más la vida, me gustaba más vivir. Entonces no había comenzado todavía mi pasión literaria, ni tampoco había tenido acceso a la literatura. Tuve acceso a la lectura porque mi abuelo Manuel, cuando vivíamos en la calle Plancha, yo vivía hasta los 10 años en la calle Plancha, mi abuelo Manuel era el único hombre de la calle que compraba el periódico. Compraba dos periódicos, compraba el ABC y compraba también un periódico que se titulaba El Caso, que venían cuestiones de asesinatos y todo eso. Y a mí me fascinaba ver a mi abuelo leyendo, me parecía
una cosa, yo me sentía orgulloso de tener un abuelo que leía, porque allí no leía nadie. La gente estaba más agobiada con el día a día, con proveerse de leña o de arista para la lumbre, entonces no había butano, no había... Y a mí me fascinaba ver a mi abuelo leer. Y tuve la suerte de que una vez me castigaron, un castigo ejemplar, no voy a contar ahora por qué, pero es muy bonito, también es muy bonito. Me castigaron a no salir durante un tiempo, porque me fui muy lejos, en fin, una historia. Nos pusimos a bañarnos en una balsa, un amigo y yo, y se nos hicieron las 5, éramos tan felices que el tiempo voló, se nos hicieron las 5 o las 6 de la tarde, y todo el barrio, toda la calle Plancha estaba buscándonos, había una emisora de radio en Caravaca que emitía, se han perdido 2 chicos, y había también... la policía local buscando, en fin, todo eso, la poca policía local que había entonces, creo que eran 2 o 3 policías. Y llegué tarde y claro, llegamos tarde y parecía aquello que había pasado algo. Y la verdad es que corríamos riesgo porque nos estábamos bañando en una balsa que no tenía ni las escalerillas estas que tienen ahora y, en fin, nos podía haber pasado algo, ¿no? Y por ese motivo me castigaron mis padres a estarme 15 días sin salir arriba en una habitación que había, se llamaba Las Falsas, había una bombilla Orran que tenía muy poca intensidad, y yo allí, pues claro, estaba por las tardes, estaba condenado a estar allí, y no se me ocurrió otra cosa que echar mano de un libro que tenía mi abuelo, un libro gordísimo, Papillón, que luego hicieron una película, hay una película muy buena sobre la historia de Papillón, es una historia real que ocurrió en Francia, está llena de aventuras, y yo, que era muy joven y ya sabía leer y escribir, pues me leí aquel libro, me lo leí, pero no tenía otra cosa, y me lo leí, y me hizo lector, aquel libro me hizo lector, yo vi ahí algo, muchas de las palabras las desconocía, no tenía el suficiente vocabulario, pero yo vi que ahí había un mundo, ahí dentro de los libros. Después no tuve así mucha asiduidad con la lectura durante mis años de estudio. Yo era buen estudiante, me gustaba mucho vivir, eso sí, pero sacaba buenas notas, no necesitaba mucho estudiar, tenía suerte y sacaba buenas notas, iba aprobando, pero no era lector, no me consideraba lector, yo no me consideré lector hasta años más tarde. Y aquel libro, yo creo que hay siempre un libro que nos espera para hacernos lectores. A mí me hizo lector aquel libro y me hizo lector aquella aventura. Ya ves, una aventura como irte a bañarte y ser feliz, usufructuar la vida, una aventura te puede llevar a hacerte lector. Hay un libro por ahí que nos espera a todos para hacernos lectores. Yo creo que la gente que no lee, si encontrara ese libro, esa oportunidad, ese contexto y ese momento, pues se podría hacer lector. ¿Y cuándo retomas la lectura y por qué? La lectura la retomo, la lectura apasionada, la retomo cuando tenía 28 o 29 años. Y la retomo precisamente también por otro suceso, ¿no? Porque tuve un accidente de coche, entonces yo trabajaba en Andalucía, en Vélez Blanco, y tuve un accidente de coche por una carretera muy mala que hay desde Topares a Vélez Blanco, di 2 vueltas de campana y entonces tuve una hernia de disco y no salía a la calle, me estaban arreglando el coche, no podía viajar, y hubo 3 o 4 meses en los que estuve de alguna manera confinado en casa, ¿no? Y ese confinamiento pues me hizo acercarme a la lectura. Recuerdo que lo que hacía todas las tardes ir a la biblioteca y sacar un par de libros y los devoraba. Hasta que un día, así influido por la nostalgia del tiempo y por todas esas cosas que te dan cuando has cambiado bruscamente tu modo de vida, pues comencé a escribir poemas. Lo primero que comencé a escribir fue poesía. Y alguien me alentó para que lo presentara a un certamen que había en Murcia entonces, recién sacado, un certamen se llamaba Murcia Joven, no sé si existe. Ha pasado etapas de desaparición y etapas que lo han recuperado, lo han vuelto a... pero yo recuerdo que presenté esos poemas, son unos poemas que llevan por título Ámbitos y Horas, y me llevé una sorpresa muy agradable. Me llamaron allí al centro educativo en el que yo estaba y me dijeron que había sido premiado, y los vi publicados al poco tiempo.
Y bueno, aquello me encantó, me fascinó y fue un estímulo para seguir escribiendo. Claro, empezaste a escribir, has dicho sobre los 28 años y sobre esto te quería preguntar porque ahora parece que si a los 30 casi no has escrito, vas tarde, llegas tarde a algo y aparte tú también eso nos decías cuando estábamos en el instituto, que me acuerdo que para escribir hay que vivir. ¿Qué piensas de esta ansiedad por llegar pronto a los sitios y hacerlo todo, ser muy joven, escribir muy joven, ganar muchos premios muy joven? Pues eso es muy difícil y el éxito es muy delicado y muy complejo. Y tener el éxito muy joven yo creo que no es bueno, que es negativo. Y muchas veces puede destrozar a las personas. Hay muchos músicos, pintores, escritores, poetas también hay muchos que han tenido un éxito relativamente jóvenes y yo creo que después casi ninguno de ellos ha terminado bien. Entonces, sí, yo tengo esa vivencia, o esa experiencia de que, y esa convicción de que yo he podido escribir porque me ha gustado mucho vivir de joven. Es verdad eso que os decía, que os contaba en clase, ¿no? Que para escribir o para intentar ser tú mismo en la vida has tenido que vivir, has tenido que tener esa actitud de que te guste vivir. ¿Qué pienso de que ahora quien no ha triunfado a los 30 parece que va tarde? Pues pienso que eso no es así, ¿no? Pienso que no, que a los 30 años no se va tarde a ningún sitio. A los 30 años se está empezando. De hecho, la edad de los matrimonios, todo eso ha cambiado y ya la gente pues, se casa de formas más tardías. Y yo creo que eso está bien, está bien, no hay que tener ansiedad. La ansiedad se tiene por eso, porque anhela llegar muy lejos y muy pronto, pero es un error, es un error. Es más, si no se tuviera, yo creo que esa ansiedad te quita vida, te quita puntos de vida. Hay unas máquinas por ahí, videojuegos, que existen los puntos de vida. Pues los puntos de vida yo creo que existen también en la vida. Los puntos de vida que hay en las máquinas y en los videojuegos existen en la vida. Claro, si coges esa obsesión de querer ser mucho y de querer serlo pronto, o de obedecer al sistema, porque eso es una obediencia ciega, querer ir muy rápido, y esa ansiedad es producto de esa obediencia ciega, de ese gregarismo, ¿no? De hacer todo lo que todo el mundo hace, lo que está pautado, pues yo creo que eso es un error, que estaría bien. Yo creía que cuando empezó la crisis económica y luego cuando vino el confinamiento por el COVID, creía que la gente se iba a acostumbrar a vivir más despacio, a pasear más tranquila, a leer libros muy gordos, de 600 páginas, o muy profundos, o muy complejos, a escuchar música, no pedazos de música, a escucharte una sinfonía entera tranquilo una tarde mientras atardece. Yo qué sé, que la gente, que iban a cambiar esos hábitos, pero no, sorprendentemente se ha acelerado todo más. Yo creo que hay un error y que vivimos en una sociedad. Algunos filósofos hablan ahora, como no sabría pronunciar su nombre, es un coreano que me gusta mucho, pero tiene un nombre dificilísimo de pronunciar, ¿no? Está convencido de que vivimos en una sociedad profundamente enferma y casi aconseja que lo mejor es no adaptarse del todo a ella, ¿no? Aprender un poco a ser tú mismo. Eso que me has preguntado es un fenómeno complejo, también da casi para una tesis. Oye, esos trabajos desde el punto de vista de la filosofía y casi de la historia, sería bonito que a los alumnos de bachillerato se les planteasen en redacciones. ¿A ti te los plantearon alguna vez? No. ¿No te han planteado nunca una cosa que suponga que tengas que pensar? Tú en clase sí que nos preguntabas cosas. Sí, me gustaba mucho preguntar, me gustaba... Pero ya está. Sí, yo tuve un curso que ellos mismos, de las preguntas mismas, avanzábamos en el temario, o sea, que surgían de manera espontánea y natural lo que ya en el libro venía casi previsto, ¿no? Y aquello me gustaba, sí. Sí, a ti te gustaba hacer preguntas, yo lo recuerdo. Sí, pero una vez me llevé un chasco muy grande con una alumna. Leímos un texto de la Revolución Industrial, de cómo se quedaban ciegos los críos trabajando, los niños de ese momento en Inglaterra trabajando en las minas,
y era un texto muy bonito, ¿no? Que ponía ahí en cuestión lo que cuesta también el progreso, el sudor, la sangre, que le ha costado a la humanidad progresar, ¿no? Y se lo hice leer a una alumna y cuando terminó vio que le iba a preguntar y se apuró. Y dice, a mí no me preguntes que yo cuando leo algo no me entero de nada. Ah, sí, eso me acuerdo. Sí, estabas tú, creo que... no, os lo conté, me parece que os lo conté. Y claro... Eso suele pasar, la gente tiene miedo a que le pregunten cosas. La gente tiene mucho miedo a que le pregunten cosas. Y... porque tienen que pensar un poco. Y hay preguntas que dan miedo. La primera que me ha hecho, ¿quién eres? Es que esa pregunta casi da miedo. Yo creo que la gente huye de esa pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Habrá alguien que se siente y diga, ¿quién soy? ¿Quién soy? Antes de ganar premio, ¿cómo supiste que lo que escribía era bueno? O sea, ¿cómo luchabas contra esa inseguridad que supongo que podrías tener de saber que lo que estabas haciendo estaba bien? Y en comparativa, ¿cómo reconoces ahora que algo esto es bueno? Buena pregunta también. Yo al principio no sabía que era bueno lo que yo escribía. Sabía que me gustaba. Lo importante es que te convenza, que te guste. A mí lo que más me ha alegrado de la pasión por la escritura ha sido la belleza del pensar, la delicia esa del conocimiento, la delicia y el placer, del placer que te da leer un libro y encontrar en un libro una sensibilidad que tú compartes, ¿no? O la delicia y el placer que te da escribir algo y darte cuenta de que ese algo se parece a una cosa que solo tú has visto en el mundo, que no la ha visto tal vez nadie más, y tal vez sea verdad. Pero sentir que tú has escrito, has conseguido plasmar con palabras, son una magia, las palabras son una magia, ¿eh? Sentir que tú has conseguido plasmar con palabras algo que solo tú has visto en el mundo, o algo que te llena, eso es un placer inmenso, un placer muy superior al chocolate, al cannabis, al Jack Daniel, a Johnny Walker, a todo eso. Ese placer es un placer espiritual, es un placer que hasta puede generar una adicción positiva, ¿no? Entonces, yo empecé escribiendo y yo sabía que lo que escribía me gustaba, tenía esa satisfacción. Esa satisfacción es lo que me ha alentado. Lo que pasa es que cuando has leído mucho, pues yo he leído mucho, después he leído mucho, y he escrito también mucho. Y hay días en los que si no escribo algo, parece que no lo he hecho bien en la tierra, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta de que tienes un bagaje y tienes un punto de vista que es poderoso, que sí, que está basado. Puedes decir, no, es que yo sé de eso, igual que un cazador puede saber cómo poner qué tipo de munición usar, dónde poner el puesto, cómo esperar, todo eso, y puede decir, no, es que yo sé de caza. Pues yo puedo, cuando tú has escrito mucho y has leído mucho, tú tienes unos criterios y tú sabes de eso, sabes de poesía. Entonces yo ahora tengo mis gustos que tal vez no coincidan con los gustos de la mayoría, pero tengo mis gustos, sé discriminar, hay que aprender a discriminar en la lectura, en lo que lees, en tu hobby, en lo que empleas el tiempo. Hay que saber discriminar. Por ejemplo, hay algunas series que ahora están muy de moda, hay algunas series que son buenísimas. Yo hace poco he visto esta de Querer, me parece magnífico. Es un placer inmenso ver una serie de esas características también. Pero hay otras series que las pongo y digo, madre mía, parece que están estirando chicle, en lo de siempre, ya me lo sé. Bueno, pues saber discriminar eso, discriminar en el sentido de decir, no, esto no lo veo porque no me va a decir nada. Y saber ir progresando, como ponían antes en las notas de la EGB, progresa adecuadamente, saber que vas progresando, que tienes tus propios gustos, que discriminas los libros que lees, que discriminas las películas que ves, que discriminas en qué piensas, en lo que haces. Saber eso te viene de tu propia experiencia lectora y de tu contacto con las palabras y de haber leído muchos libros y de tener una visión propia del mundo. Entonces, yo ahora cuando abro un libro y leo 2 o 3 páginas,
me considero capaz de decir esto me va a gustar o esto no me va a gustar. Ahora, la suerte es encontrar esos libros que te salvan, y la suerte es encontrar también en la vida esas posibilidades que te hagan ser tú mismo y, en fin. Es que recuerdo que en el instituto decías que cuando escribías un poema, creo que lo dijiste tú, vaya, cuando escribías un poema que te gustaba, era como si hubiese resuelto un problema, como un problema de matemáticas. Sí. Y de repente... Sí. Esa satisfacción. Hay mucha correspondencia entre resolver un problema de matemáticas o entre resolver un problema, pero un problema puede ser arreglar una cisterna también. Saber arreglar bien una cisterna, yo no sé arreglarla, pero me imagino que el hombre que sepa desatrancar muy bien, hace una cosa también importante y siente una satisfacción, ¿no? Entonces, si escribir un buen poema, sobre todo un buen poema, o una buena novela, conseguir una estructura, levantar una arquitectura con las palabras en una novela, eso te produce mucha satisfacción y tienes la sensación de que has resuelto algo importante en la vida, que has resuelto un problema y hay veces en una poesía, en un poema terminado, hay veces que tienes la sensación de que ese problema no le puedes añadir ni una palabra ni quitar una palabra, que ese problema está cerrado por completo, tiene su propia entidad y es el poema perfecto. Y hay poemas que también son buenos, pero sabes que están inacabados y van a morir inacabados, por mucho que los retoques. Hay poemas que no tienen esa solución de continuidad. Hay poemas que sí, que se dejan, que los tienes que trabajar mucho tiempo y se dejan lograr o te dejan a ti estar de acuerdo con esa cerrazón, con esa ultimidad. Y hay otros poemas que no, que dices, bueno, estos poemas los doy por concluidos, pero son infinitamente mejorables. Y luego, ¿cuándo uno se considera poeta? Porque Güell lo tiene claro, como has dicho, pero cuando tú dices, soy poeta, bueno, esa que decir otro. Muy bueno también, soy poeta. Yo no sé si hay mucha gente que dice soy poeta. A mí me da corte decirlo, lo he dicho antes, pero después he pensado que tal vez no debería decirlo. Yo creo que quienes tienen que decir que eres poeta son los otros, pero tú también puedes decirlo. Lo que pasa, fundamentalmente lo que pasa con la poesía es una cosa muy sencilla. Y es que es un don. Y ese don se tiene o no se tiene. Es un don. Y hay gente que no ha escrito nunca en su vida poesía, nada, ni la ha leído, pero lo oyes hablar, o los ves mirar la realidad, mirar el mundo que les circunda, y piensas, tiene el don. Y tienen el don. Hay gente, como decían en el documental que hemos comentado, de los Odres, que el hombre que le dice, he conocido a muchos analfabetos muy inteligentes, ¿no? Pues hay gente que tiene ese don y no lo cultiva, no lo ha cultivado, pero tú los ves y sabes que en su actitud, en su forma de mirar la realidad, en su forma de tratarte, sabes que tienen ese don de la poesía, esa gracia, esa inquietud, esa cosa que tiene la poesía. Y hay gente que a lo mejor está sentada en los sillones de las instituciones más altas del Estado o en la Real Academia y a lo mejor han publicado muchos libros de poesía, pero no tienen el don. Hay poesía en la que no está el don. Hay muchos libros, se publican muchos libros de poesía al año, muchísimos, pero hay libros de poesía que los abres y sabes que ahí no está el don. Entonces, es un don, ¿se tiene o no se tiene? Cuando regalas libros, sueles regalar novela y no poesía. ¿Pero eso cómo lo sabes? Porque me lo han dicho. Ah, te lo han dicho. Pues no había pensado eso mucho, no había caído en eso, pero es verdad. Cuando me piden, oye, que regale algún libro, sí, llevo un libro de novela. Tal vez lo haga porque yo sé que lectores de poesía hay muy pocos, que la poesía requiere un lector especial. Y claro, no sé, tal vez lo haga por eso, por no poner a alguien en el brete de que tenga que complicarse un poco la vida leyendo poesía, y tal vez lo haga también porque pienso que si le regalo un libro de poesía y no le gusta, no lo va a leer, y que tal vez una novela sí la va a leer. Pero también lo hago porque algunas de mis novelas, te llamaré Tristeza o Nunca la vida es nuestra, yo las considero poesía, las considero prosa poética y considero que hay también una carga de poesía. Y tal vez sea la manera más adecuada
de introducir a alguien en la poesía. Y porque además me rebelo contra la literatura fácil, contra la literatura de consumo, me rebelo contra eso y me gustaría que la gente le gustara leer en una novela algo profundo, algo que le emocione, algo que conmueva, algo que tenga la belleza, la complejidad, el asombro que hay dentro de la poesía, ¿no? Y sí, de alguna manera considero que una novela mía puede servir como una introducción a la poesía. No es que lo digo por mí mismo, lo digo porque me lo ha dicho gente, me ha dicho lectores, amigos, que ellos han llegado a mi poesía por las novelas que me han leído, pero jamás en la vida se le hubiese ocurrido leer un libro de poesía. O sea que ahí hay una complejidad, sí. ¿Y cómo dirías que ha evolucionado desde que empezaste tu manera de escribir, tanto en novela como relato, como en poesía? Ha evolucionado, sí, ha evolucionado. Y cada día es otra satisfacción, otro placer que siento cuando estoy escribiendo, cuando estoy delante del ordenador. Creo que cada vez lo hago mejor. Soy más esencial en lo que escribo. Y dentro de la literatura hay un andamiaje, hay una manera de moverse, hay una manera de construir. Y esa manera de construir, cuando has escrito mucho, es más fácil, sabes colocar mejor los perdaños, anudar mejor las cosas, valorar las palabras. Incluso hay un camino hacia la sencillez, hay un camino hacia lo esencial. El libro, el otro día lo hablaba con Carmen María sobre el libro que ha escrito de poesía, y en ese libro hay una cierta pureza en las palabras, son palabras sencillas, versos muy cortos, hay una cierta pureza ahí que ella me dijo que he intencionado, ¿no? Porque quería escribir un libro que fuese atemporal, que hubiese estado escrito, que podía haber estado escrito hace 2 siglos, o podía haberse escrito cuando pasen en el futuro, dentro de 50 años, y yo noto que sí, que camino un poco hacia eso, ¿no? Hacia la pureza, hacia la perfección del estilo, que voy puliendo mi propio estilo. Y eso lo voy notando, porque cambio el significado de los argumentos, los busco más complejos y soy también más exigente conmigo mismo. Y también encuentro más facilidad a la hora de expresarme. Pero tengo que estar, no delante de una cámara, porque que no estoy acostumbrado ni sé desenvolverme. Tengo que estar delante del ordenador o solo o en mi intimidad, tecleando y puliendo. Eso me gusta mucho. Pulir un libro es una de las cosas. Tú cuando escribas algo, verás, es como pulir, te gustará. Pulir es una cosa preciosa. Porque... ¿Y alguna vez no has vuelto a algún poema que tú consideras que estaba muy bien en el pasado y ahora has vuelto y has dicho, qué pena este poema, lo quiero reescribir? Sí, eso es una cosa que me ha pasado. He estado 1 año y medio trabajando en una antología, porque me pidieron, hay un amigo que es profesor en Kazajistán, se ha ido muy lejos, y es muy lector, no tiene otra inquietud que traducirme al inglés, ¿no? Entonces me buscó, él tiene un amigo que es psicoanalista en Argentina, que tiene una hija que es traductora, que traduce para las agencias literarias de Estados Unidos, y me pidieron una antología de mi obra para traducirla al inglés, y se puso en contacto conmigo, y a través de este amigo pues he estado 1 año y medio haciendo una antología de los 15 libros más importantes de poemas que tengo escritos desde los 28 años hasta ahora. Pues me enfrenté a seleccionar en esa antología lo mejor. Y claro, encontré poemas que son perfectos y que al releerlos me sentí orgullosísimo de haberlos escrito, pero encontré otros que adolecían de algunas cosas y me permití pulirlos más, quitar algún verso, mejorar alguna palabra. Hay veces que en un poema una palabra lo cambia todo, lo enriquece, lo proyecta, le da una dimensión, lo sobredimensiona, ¿no? Bueno, me lo he pasado bomba haciendo eso, ¿eh? Yo me lo paso muy bien escribiendo, una cosa que me gusta mucho. Me lo paso siempre bien. Cuando abordo una obra,
es como en la película esa de François Truffaut, La noche americana, que todo que tienen los problemas de ir rodando en el cine, pero cuando todo marcha le pone música clásica y parece que eso funciona de la misma manera que la música clásica evoluciona, ¿no? Pues yo me lo pasé muy bien y me di cuenta que merecía la pena modificar algunos de esos poemas, quitar otros y secuenciarlos de otra manera. Y en esa antología, que la publicaré para el verano que viene, en esa antología, que tiene 585 páginas, no está, la estructura de la antología no está hecha como normalmente se hacen, de tal libro, estos poemas, de tal libro, sino que yo de todos los libros, los he secuenciado de otra manera, lo he ido mezclando por temática, lo he secuenciado de otra manera distinta, como un encadenamiento, como una cosa que me ha salido, creo que me ha salido bien porque se lo he dado a leer a dos personas y, bueno, la he puesto en un brete porque leer una antología de 500 páginas y creo que me ha salido bien, estoy muy satisfecho, me ha salido casi otra obra nueva, distinta. Pero has visto que los temas sobre los que has ido escribiendo a lo largo de tu vida se repiten. Bueno, habrá algunos que sí, pero... Sí, hay temas que se repiten, pero... y hay temas que se repiten y hay poemas que pueden tratar sobre lo mismo, pero la perspectiva, el punto de vista, eso es una magia que tienen las palabras, esa magia que te decía yo antes, que con otras palabras tú puedes escribir sobre un mismo tema, pero le añades otro matiz, le añades otra interpretación, le añades otra dimensión. Y eso que tú acabas de decirme, yo lo he hecho de manera lúdica, lo he hecho porque dije, voy a intentar agrupar todos mis poemas en estos 5 títulos esenciales, ¿no? Son 5 títulos, digamos 5 epigramas, donde yo tengo, cuando leo el poema del libro que quiero pasar, tengo que saber en cuál encaja, tengo que ver que encaja, y si no encaja en ninguno, no lo incluía. Pero fue como reescribir otra vez toda esa poesía de nuevo, porque la tuve que meter, digamos, en sus cajones auténticos, aunque un poema que va al lado de otro poema, a la página o siguiente a otro poema, es de un libro que publiqué hace 18 años y el que va es de un libro que publiqué hace un año, ¿no? Entonces, esa manera de secuenciar, esa manera de trabajar, de jugar con el lenguaje, de sacarle fruto a todo eso, para mí ha supuesto mucho. Yo te digo, he estado 1 año y medio trabajando con eso y cuando terminé la antología y cuando la releo, sentí que había hecho una cosa importante. Hay veces que dices, oye, esto es importante. Y eso, algunas veces no lo pensamos, pero hay cosas sencillas y humildes que son importantes. Y hay trabajos como este, cosas que uno aborda, que aunque no tengan mucho sentido, porque la poesía no tiene lectores, aunque no tenga mucho sentido, pero bueno, yo tengo ahí resumida mi obra de 25 años, porque va desde 1999 hasta 2024. Mis obras de 25 años en poesía las tengo ahí en un libro compacto que se publicará el verano que viene. Empezaste a escribir poesía casi cuando yo nací en el 2000. Pues sí, ya ves. ¿Cómo ha afectado ser historiador a tu forma de escritura, a tu escritura? ¿O si ha afectado? Sí, mira, afecta. Eso que te he dicho antes de los profesores de ciencias, que conocen, que tienen un vocabulario muy técnico, conocen los procesos internos de la biología, todo eso también es un mundo que tiene mucho atractivo, mucha poesía, mucha complejidad, ¿no? Sí. Esa actitud ante la poesía, hay médicos y hay biólogos que son muy buenos escritores de poesía y de ensayo. Esa actitud yo también la he sentido con respecto a la historia, ¿no? Por ejemplo, yo como profesor de historia y como persona que terminó una carrera de filosofía y letras y me especialicé en historia moderna y contemporánea, he adquirido una visión del mundo, sobre todo una visión del mundo y una visión del porqué de las cosas, de por qué ha sucedido, y una visión también de la grandeza de la humanidad, de cómo la humanidad, lo que ha conseguido la humanidad, vamos, eso es impensable, el cambio que hemos dado, de cómo han pasado de esa
ceniza que nos han traído los siglos y que también sobre esa ceniza ha rebrotado las flores más hermosas y pues esa cosa, como decía Borges, César y corrupción, álgebra y nadie. Hay un soneto que tiene que habla de esa visión de la historia, ¿no? Y termina así. Pues esa visión de la historia me ha ayudado a mirar el mundo y a mirar la literatura y la escritura desde un punto de vista, digamos, más hondo, más cargado de lo que le ha ocurrido al hombre, del pasado, del sentido de la historia. Yo tengo un libro que se titula, un libro de ensayo, el único libro de ensayo que publiqué, que se titula El sentido del mundo, que va también un poco sobre eso, ¿no? Sobre ese sentido del mundo. A mí me interesa la historia fundamentalmente. Yo creo que la literatura le ayuda mucho. Me interesa la historia como reflexión de lo que ha ido pasando, como asombro, casi como si vemos una película buena, bien rodada, bien hecha, que nos emociona y al final se nos saltan las lágrimas. ¿No? Yo con cosas de la historia, con las películas de historia, casi siempre lloro al final, porque está el hombre se sobrepone, tienen buenos finales, tienen un mensaje histórico, hay cosas muy dramáticas, mucha injusticia también, ¿no? Entonces yo miro la historia y desde ese punto de vista, y eso me ha ayudado, pero también me ha ayudado a entender más la historia de la literatura. Ha sido como una simbiosis, una cosa recíproca, mutua, ¿no? Gustarme la literatura me ha ayudado a tener una visión de la historia, y tener una visión de la historia me ha ayudado también a leer de una manera determinada y a escribir de una manera determinada. Sí, esas cosas han influido. La mayoría de escritores no viven de la escritura. Por ejemplo, pongo aquí Machado, fue también profesor. ¿Qué papel ha jugado en tu carrera como escritor dedicarte a la docencia? Pues un papel importante, sobre todo yo he vivido de la docencia, claro, es un modo de vida y me ha gustado mucho. Yo también he disfrutado mucho dando clases, muchísimo, sobre todo los 2 años antes de jubilarme, porque ya veía que me iba a dedicar, y entonces esos años, no sé, tuve más vitalismo, tuve otra actitud, guardo muy buen recuerdo del último segundo de bachillerato al que le di clase. El otro día colgué una imagen en mi web con una fotografía sobre esos alumnos y sobre ese día, esa despedida, ¿no? Y porque guardo muy buen recuerdo de eso. Bueno, mira, vamos por partes. Vivir de la literatura es muy difícil. Sobre la pregunta que me has dicho, vivir de la literatura es muy difícil. Muy poca gente puede vivir de la literatura. Para vivir de la literatura tienes que vender muchísimo y tienes que estar en los lugares adecuados. Tienes que estar, tocar las teclas y dejar que también que una editorial importante te amolde, de alguna manera te promocione, te maneje. Entonces, tienes que estar en el sitio y tienes que conseguir vender muchos libros y tienes que conseguir también pues encajar dentro de lo que se te pide, porque siempre se te pide algo en ese mundo. Pero hay muy pocos escritores que puedan vivir de la literatura. Yo no sé si el otro día leí algo sobre eso, no sé si eran el 4 o el 3%, una cosa así, ¿no? Pero había muchos escritores y muy buenos que han tenido que vivir de otra cosa, generalmente de la docencia, porque la docencia, un profesor está en contacto siempre con la cultura, la valora. Bueno, la palabra cultura ya la aplicamos para cualquier cosa. Yo me prometí a mí mismo utilizarla poco, voy a ver si consigo no utilizarla mucho en esta entrevista. Está un poco, ya se llama cultura todo, ¿no? Pero un profesor está en contacto con las palabras, con el mundo de la enseñanza, con la belleza del pensar, con el pensamiento, con los retos intelectuales y claro, está mucho más cerca de la literatura. Y también, ¿por qué no decirlo? También un profesor pues tiene tiempo para poder dedicarse a escribir y muchos escritores y sobre todo muchos poetas han vivido de la docencia y la docencia también en eso ha contribuido a dar al mundo buenas obras, buena poesía. Hay ahí también una simbiosis y un agradecimiento mutuo. Y luego yo también en mi obra, ya lo verás cuando leas Te llamaré tristeza, sí, me dijiste. en mi obra están
mucho mis alumnos, lo que yo he visto en las clases, ¿no? Esa manera de fijarte en cómo son las personas y de descubrir esa complejidad, esa gracia, esa actitud. Hay una antropología ahí, una antropología muy interesante. En cada alumno ves un mundo, ves alumnos que tienen muchísima gracia y que te hacen preguntas, vamos, eso es lo que más me ha gustado, preguntas que te ayudan a seguir, a progresar. Y muchos de los protagonistas de mis novelas están inspirados en alumnos que yo he tenido y que me han llamado la atención de una manera especial. ¿Y tienes alguna rutina de escritura o de lectura? De lectura sí tengo rutinas. Los fines de semana compro un par de periódicos y me encanta por las tardes leerlos. Yo creo que en los periódicos, mira, estuve durante 21 años comprando el periódico todos los días. Lo compraba todos los días, ¿eh? Pero te puedo decir que jamás, en mi casa todos los días estaba el periódico y todos los días lo leía. Pero te confieso que jamás he leído una página de deporte. Nunca, jamás, nunca he leído una página de deporte. Y lo que me interesa mucho de los periódicos, me interesan los artículos de opinión. Hay muy buenos periodistas y muy buenos artículos de opinión. A veces me gusta más de un periódico semanal, de un sábado y de un domingo. Hay 4 o 5 artículos de opinión que los lees, o alguna noticia muy bien redactada sobre un tema interesante, sobre un tema que sea humano, que no sea lo que todos los días oyes por la mañana, por la tarde, por la noche, no, sino algo que sea diferente, que incluso hay también mucha poesía en algunos artículos y en algunos artículos de opinión y en algunas cartas al director, que me encantan las cartas al director. Y ese hábito lo tengo, el de los fines de semana, leer un par de periódicos, sábado y domingo, tranquilo, al atardecer, en mi casa, y ese es un hábito de lectura que tengo. Y otro es, al acostarme siempre leo algo. Algunas veces empiezo una novela, es muy difícil, yo ya con el tiempo es muy difícil que encuentre una novela que me guste, que me llene, que me apasione, es muy difícil, cada vez es más difícil encontrarla. Pero algunas veces, hablando con algún amigo, con alguna amiga, me recomiendan alguna y me gusta, ¿no? Y entonces necesito un par de tardes para dedicarlas. Casi todas las tardes escribo. Casi todas las tardes escribo. Por la mañana, algunas mañanas escribo, pero prefiero pasear, nadar, montar en bicicleta, seguir viviendo, como me gustaba de joven, ¿no? Seguir un poco en la vida, ¿no? Pero por las tardes me encanta de escribir. Pero algunas tardes las dedico cuando empiezo una novela y me gusta, a terminarla en 2 o 3 tardes. Sé que me tengo que meter en ese universo, que si la leo a trozos o si la leo poco a poco, estoy estropeando la novela de alguna manera, le estoy haciendo daño a la novela y también a mí mismo, porque no tengo la actitud que se merece leer esa novela, ¿no? Fundamentalmente esos son los hábitos que tengo. Te quería preguntar cómo trabajas en un poema, si a partir de una palabra que te llama la atención o más bien es proyectar una imagen que tú tengas en tu cabeza. Sí, un poema llega por muchas cosas. Puede llegar por una palabra, puede llegar por una frase, puede llegar por una cosa que tú has visto, puede llegar por una imagen, puede llegar por un estado de ánimo, puede llegar porque has escuchado un poco de música una tarde que te ha recordado algo. Esa también es otra grandeza que tiene la poesía, que te llega por muchos sitios. ¿Te consideras una persona observadora? Sí, es una mirada. La literatura es una mirada sobre el mundo. Es una mirada y algunas veces tienes la convicción de que eso que tú has visto o eso que tú has escrito no lo ha visto nadie más en el mundo, lo has visto tú solo, te pertenece a ti. El mundo la vida es terrible porque acaba en muerte y todo eso, ¿no? Pero el mundo es hermosísimo, es una cita, no sé ahora mismo de quién es, pero el mundo es hermosísimo, pero el mundo te puede producir, te puede enseñar, te puede mostrar tanta belleza y tantas cosas insólitas y tantas cosas sorprendentes que no se agotan, no se agotan. Tú vives 80 años o 70, bueno,
cociente desde los 30 hasta los 70 vamos a poner, porque cuando eres pequeño, cuando eres joven, pues sí, igual también estás cultivando todo eso, si estás viviendo intensamente, pero es la mirada sobre las cosas. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, también la valentía de querer vivir, te ayuda mucho eso. Cuando era pequeño y bajábamos a la estación a fumar un X2, yo recuerdo a los mayores que estaban allí, que iban a Cervantes. Yo iba a la escuela, ellos iban a Cervantes y llevaban unas carteras de piel llenas de unos libros y unos estuches, y dentro llevaban el paquete de tabaco, y yo, que era menor que ellos, me quedaba mirándolo y me parecían magia, me parecían seres sobrenaturales, lo mejor que había en el mundo, no sé, y se portaron bien conmigo aquellos chicos que se fugaban las clases y estaban allí, y esa forma de mirar, esa vivencia, esa experiencia que tú has tenido, te llena por dentro de algo, te produce un sentimiento, y ese sentimiento encierra belleza, y tú eso quieres dejarlo escrito, y lo escribes en un poema, y si lo consigues, pues tienes ese doble placer. Pero ¿sí? quizá te produce ese sentimiento porque tiene esa sensibilidad para que te lo produzca, ¿no? Claro, tiene la actitud de mirar de esa manera, y tienes también el don, la facultad de poder ver eso, porque hay personas que a lo mejor les inquieta otras cosas en el mundo, no tienen tiempo para una mirada, digamos, existencial, para una mirada creativa, para una mirada comprometida, no sé, y sobre todo si no tienes tus necesidades básicas cubiertas. Hay una frase muy buena, me gustó, de Miguel Espinosa, en la última parte de La fea burguesía, que dice uno de los personajes, dice: no estoy dispuesto a resolverle a alguien sus necesidades materiales, porque entonces me va a plantear problemas existenciales. Como diciendo, no, vale, tú ahora mismo no tienes tiempo porque pasas hambre, porque no puedes dormir bien, porque no tienes casa, pero yo te resuelvo eso, y entonces lo que me planteas son inquietudes existenciales. Estoy aburrido, no te entiendo, me siento mal, no encajo en el mundo, tal. Pero bueno, es que esas inquietudes existenciales son las que nos hacen más humanos. Esas inquietudes existenciales son las que nos llevan a la poesía, nos hacen más complejos, más humanos, nos llenan más de sentimientos. Tal vez habría que resolverle lo antes posible a cualquiera sus necesidades materiales para que tuviera inquietudes intelectuales. Si no es tóxico, si es tóxico te puede amargar la vida. En una entrevista vi que comentabas que los premios literarios son la forma más digna de publicar. ¿Cuál es tu visión del mundo editorial? O sea, esta frase dice un poco de lo que piensas sobre el mundo editorial. Yo estoy muy agradecido a los premios literarios porque toda mi obra la he publicado con premios literarios importantes. Yo no me he esforzado por llegar a editoriales. No me he esforzado porque desde un primer momento tuve la suerte de que lo que escribía ganaba un premio literario y lo editaba. Lo editaba, y tengo pues esa posibilidad, ¿no? Y esa posibilidad me gusta, me gusta haber escrito así, y estoy orgulloso de haber podido publicar todo lo que he publicado en obras que han obtenido un premio literario. Entonces, no me voy a meter ahora, ni quiero tampoco hacer una crítica de la literatura comercial, ni de todo eso, ¿no? Pero todo eso existe, ¿no? Y todo eso sabemos ya un poco todos cómo funciona. A mí me va bien así, no tengo ninguna necesidad de ir a ver, ni he ido nunca, no he ido a abrir un despacho de un editor en Madrid para que lea mi obra, ¿no? No he tenido esa inclinación, porque he tenido esa suerte de publicar, y creo que es digno publicar todas tus obras a través de reconocimientos de jurados y de premios literarios. Me parece una manera como otra de estar en el mundo de la literatura. De cualquier modo, vivir de la literatura y llegar a esas grandes tiradas que hacen las editoriales
es muy difícil y solamente lo consiguen muy pocos. Algunos porque son escritores que valen mucho, muchísimo, ¿no? Estoy pensando en Antonio Muñoz Molina, en Juan José Millás, en Soledad Puertola, son escritores que a mí me gustan mucho y lo han conseguido, pero no hay muchos más. Los demás que pueden vivir de la literatura, pues son también artistas, salen en la televisión, son gente... Es otro mundo y es otra cosa. Y tampoco... Yo no sé hasta qué punto una editorial se compromete a publicar un libro que tenga un lenguaje complejo, que tenga difícil lectura, que te haga... No lo sé. Me gustaría pensar que sí, pero no lo sé, ni he tenido esa oportunidad. Bueno, yo he publicado en editoriales como Algaida, que han sido editoriales que han tenido su espacio dentro del mundo comercial también, pero ha sido a través de un premio literario. En Hiperión, que es una de las mejores editoriales de poesía, pero ha sido a través de eso, de premios literarios. Al final siempre pasa igual, ¿sabes? Al final el libro existe, pero en poco tiempo los libros ya viven meses. Eso lo sé porque he hablado con algún librero, he hablado con alguna chica del Corte Inglés de la sección de literatura, o yo mismo he pasado por allí y he visto que los libros que son novedades, cuando va 2 semanas después, ya no están encima, me parece que se llaman cabeceras de góndola, que son las mesas donde están encima. Cada 15 días cambian los libros. Y hay libros de poesía que a lo mejor viven horas. Hay mucha gente que escribe poesía, se autoedita. El mundo de la autoedición es también interesante. Yo creo que el futuro, yo creo que el futuro va a pasar un poco de eso para la gente que no tiene esa posibilidad de que una editorial le preste atención. Eso es muy difícil. Y además supongo también que tendrán miles, que recibirán miles de correos, miles y miles y miles de obras. Claro, invertir dinero en buscar ahí cuál es... No sé si les interesa o no les interesa, pero ya no funciona así. Ya una obra literaria que tú mandes a una editorial es muy difícil, creo yo, que te la lean y que te la valoren y que te suene el teléfono en tu casa. Puede pasar. Me parece que eso le pasó a Jesús Carrasco con un libro que se titula Intemperie. Pero no es lo normal, no hay casos de esos que se produzcan. Si eso se produjera, pero no hay casos así en la vida real. Cuando presentas poemarios o relatos a un certamen, ¿tienes intuición de que van a funcionar o de que te lo puedes llevar o de que tienes posibilidades? Sí. Yo hay poemarios que sé, este mismo, 20 palabras para sentirse. Tengo a lo mejor algún poemario inédito que lo tengo varios años, ¿no? Y yo pienso que, bueno, hay uno que tengo que todas las cosas buenas que murieron con Lennon, lleva por título. Pero es complicado porque es un libro de poesía diferente, raro, complejo y no sé. Pero hay libros de poemas que termino y sé que son buenos y tengo fe y esperanza en ellos y igual lo presento a un certamen y gana la primera. Quiero decir que se cumple esa premonición que tiene o esa pulsión de saber que tiene un valor literario. Y sí, generalmente tengo fe con la poesía. Tengo más fe con la poesía que con las novelas. Las novelas es más difícil porque en la novela se puede más discrepar. Hay gente que igual le gustan las novelas en un determinado sentido, con mucho diálogo. A mí no me gusta mucho el diálogo. Nunca la vida es nuestra sí tiene diálogo. Es una novela con diálogos, pero diálogos muy creativos, muy poéticos. Pero la novela ya es más difícil. Pero en poesía yo creo que hay más unanimidad en los jurados, ¿no? Creo que la poesía, la que es buena poesía o la poesía que puede tener valores artísticos y literarios, concita más el consenso, digamos, de un jurado. Y las novelas son diferentes. Pero sí, ese presentimiento lo tengo. También es bueno saber cuando terminas, también te sientes bien, ¿no? Y aunque has ganado muchos premios, ¿te sigue haciendo ilusión?
sigue haciendo mucha ilusión, que te llamen, me han llamado muchas veces, pero que te llamen de un miembro de un jurado, el presidente del jurado, y luego se pongan todos al teléfono y te hablen de tu obra, me hace mucha ilusión por muchas cosas. En primer lugar, porque viajar es muy bueno, conocer a esa gente, conocer a gente muy interesante. Siempre en una entrega de premios, pues hay un cóctel, conoces a la gente, viajas, ves otro mundo, y entonces te hace esa ilusión porque es un proyecto de vida también, ¿no? Pero te hace ilusión por muchísimas más cosas. Te hace ilusión porque, mira, porque en el fondo piensas, merece todavía la pena la escritura, merece todavía la pena la literatura, porque tú fíjate, es casi un milagro, ¿no? Que tú en tu casa escribas un libro, eches el tiempo. Luego, antes se mandaban fotocopias materialmente, ¿no? Por correo, las mandabas por correo. Ahora ya todo eso va más fácil, va por internet. Pero que tú mandes eso a un sitio y haya 5 personas de un jurado que estén ahí dispuestas a leerse tu obra, a premiártela, que te presten atención y que luego las veas, hables con ellos de la obra, pues tengas la oportunidad de leer esos poemas. Eso es magnífico, eso es sublime, es una cosa que en el mundo en que vivimos, que eso pase, que haya instituciones que premien eso, que premien, igual que premian una buena fotografía, concursos de fotografía, concursos de pintura. Eso genera una esperanza en la creación y eso no se ha muerto todavía. Bueno, el arte ya vemos los caminos que lleva. Hace 2 o 3 días han vendido un plátano pegado con fixo por 65 millones de euros, ¿no? Y pues, a esos niveles el derrotero se sabe un poco cuál es, ¿no? Hay un derrotero ahí difícil también de comprender, parecido a los de los billones de dólares. Pero en la humildad esa de que tú en tu casa puedas escribir un libro, puedas pintar un cuadro, puedas hacer una fotografía y haya gente que le preste atención a eso, que lo valore, que te lo premien, que te lo publiquen y que te llamen por teléfono para una cosa de esas y luego viajes, vayas. No sé, eso te da un bagaje vivencial muy bueno, te viene bien. Y vamos, yo agradezco que eso exista, lo agradezco muchísimo. ¿Tú crees que la literatura está amenazada por las redes sociales e internet? Sí. Este poemario, 20 palabras para sentirte vivo, tiene un poema titulado Sesiones sobre la decadencia de Occidente. ¿Por qué crees que vivimos en un momento de decadencia? ¿O crees que vivimos en decadencia? Sí, hay una decadencia de Occidente. La decadencia no es porque los valores occidentales o los valores europeos hayan perdido su sentido, su vigencia, sino porque el mundo occidental está amenazado por las periferias, como por ejemplo los países como China, Rusia. Hay como esa fatiga del metal. Tú no sé si lo sabes, pero el metal, hay una cosa que se llama la fatiga del metal. No. El hierro y los metales con el paso del tiempo se fatigan. Y entonces pierden su fortaleza, pierden su ser compacto, ¿no? Y tienen que cambiarlo por la fatiga del metal, ¿no? Pues es un fenómeno muy parecido al de la fatiga del metal. Que todo eso pues se va también, pero yo creo que Occidente, en la historia, los valores occidentales es lo mejor que ha habido, lo que ha permitido al ser humano tener la dignidad que ha llegado a tener y vivir con dignidad también. Pero yo siento que en la actualidad estamos muy amenazados, no solo por nosotros mismos, que también, ¿no? A veces pienso que siempre Europa ha sabido afrontar esos retos, ¿no? Como los afrontó en la mitad del siglo XX, con las guerras mundiales y todo eso. Siempre tengo esa esperanza, yo siempre la tengo, de que todo eso sirva también para mejorar algunas cosas. Pero claro, no está muy claro. Vivimos en un momento ahí crucial, en el que también ha habido muchas mentiras. Hasta cierto punto se puede considerar que hemos vivido de mentiras mentiras muy bien mentidas,
a las que ya se les ven desvalidas, ¿no? Me preocupa la decadencia de Occidente. ¿Y tú notas esa decadencia en por ejemplo, en tus alumnos? No, en mis alumnos A lo largo de... no. En mis alumnos no he notado. Yo en mis alumnos lo que he notado es un alejamiento muy grande de la realidad. Muy grande de la realidad, porque a veces creo que vemos tantas pantallas porque ya no hay mundo. Y entonces, para los alumnos, el mundo de las pantallas han vivido, yo creo que desde pequeños y siempre con las pantallas, el mundo de las pantallas lo ha alejado bastante de la realidad. Tú ahora le dices a un alumno cualquiera que de Caravaca que haya estudiado su carrera universitaria, o a lo mejor 2 carreras universitarias, le hablas del Barranco del Agua, por ejemplo, que es un paraje precioso que está cerca y no sabe que existe. O le dice, oye, ¿qué clase de árbol es ese? Ah, no sé de marcas de árbol, ¿no? Y a lo mejor no saben lo que es un almendro, no saben lo que es un tomillo, y eso es alejarse de la realidad. Hay también una grandeza en eso, en estar próximo a los parajes físicos y naturales que tienes a tu alrededor, y a lo mejor de una pantalla te lo puede decir todo, y a lo mejor tiene 2 millones de puntos de vida para hacer cualquier cosa, pero se alejan de la realidad. Y yo creo que esa preocupación por lo que va a suceder con Occidente o por lo que va a suceder en el mundo, está muy lejos de la gente. Por eso valoro cada día más las personas que se preocupan por entender el mundo. Y cada vez se le hace menos caso a las personas que se preocupan por entender el mundo. Esa actitud de preocuparse por comprender el mundo, esa actitud se está perdiendo. Más bien hay como una egolatría, como una cosa como el disfrute, el goce, pero preocuparse de verdad por entender el mundo, no, yo creo que eso tiene mucho mérito. Un escritor se preocupa por entender el mundo, muchas veces te lleva a escribir esa preocupación por entender el mundo. Y también la poesía, dentro del anhelo de escribir un poema está también entender el mundo a otros niveles, con otro lenguaje, con un lenguaje intransitivo, con un pensamiento lateral, no con los instrumentos normales que tenemos, ni con las palabras normales que tenemos para manejarnos en la realidad que vivimos. Ahí eso me preocupa. Hace poco leí que una mentira fácil puede destrozar una realidad compleja, y que, bueno, si a eso le suma que las personas que se preocupan por entender el mundo cada vez se les hace menos caso, tú puedes estar en una reunión de amigos y si dices alguna cosa que parece que chirría, ¿no? Que se lleva a hablar de la actualidad, de lo que la actualidad te dicta. Yo tengo amigos que por las mañanas oyen, bueno, amigos, conocidos, gente, ¿no? Que a lo mejor lo oyes hablar o hablan contigo tomando una cerveza y te das cuenta y dices, pero se está diciendo lo que he oído a un tertuliano esta mañana. No está hablando por sí mismo. Son hablados. Como si ellos mismos fuesen hablados por la actualidad. Ahí hay un fenómeno también difícil de analizar. En tu poema Azar dices que el azar siempre gana. ¿Crees que en tu caso ha ganado? El azar es una cosa que me llama mucho la atención, es una cosa poderosa. El azar existe, es una entidad. El azar lo que consigue, lo que sucede es una entidad filosófica. Y hay un libro que venero mucho, que lo leí hace años. Tuve una hernia de disco, una hernia discal y estuve en cama 3 meses. Y leí La música del azar, que es un libro de Paul Auster, uno de los mejores libros de Paul Auster, de cómo funciona el azar y de las virguerías que puede crear el azar. Y es un libro también escatológico, un libro que te inquieta. Yo recuerdo que lo leía por las noches y me metió en un mundo. Había un mundo dentro de ese libro, un mundo que me ponía casi los pelos de punta, un mundo ahí. Ese libro me impactó. Desde que leí ese libro siempre pienso mucho en el azar. Y yo creo que el azar, así hablando filosóficamente, creo que el azar, además de jugar con nosotros,
el azar, como digo en ese poema, si pudiera, nos encerraría en su propia lógica, que parece que no tiene una lógica, pero a lo mejor la tiene, Es como ese verso de Holland que dice, puede que el tiempo nos preceda y que con su vigencia corrosiva destruya poco a poco todo aquello que construimos con ciego amor, que es verdad, ¿no? Pero entonces Vladimir Holland, cuando escribe ese verso, pone una coma y debajo dice, pero puede que no. Y eso es muy bonito, es el verso más esperanzador que es que te lleva hasta a la idea del eterno retorno. Es que es un verso precioso. Puede que sí, que estamos acostumbrados a que el tiempo nos derrota, hace del hombre lo que hace, ¿no? Fíjate el tiempo, al final lo que hace del hombre, ¿no? En la vejez, y destruye todo eso que construimos. Pero, ¿y si no? Pero puede que no, puede que eso no sea. Nada más que esa posibilidad pueda existir, nada más que ese planteamiento en el verso, es una cosa también redimible. Y yo en ese poema, al final vengo a decir que el azar al final nos convierte a todos en esos pequeños seres vivos que van muriendo en fila india. Es que esa imagen me gustó mucho, ¿eh? Y es que es verdad. Yo cuando, oye, ha muerto fulanico, ha muerto... Hay semanas que a lo mejor mueren 3 o 4 personas que conoces, tal, y entonces tienes esa sensación de que al final te va a tocar a ti, ¿no? De que parece que estamos todos aquí y vamos muriendo en fila india, ¿no? Como pequeños animales vivos, vamos, o como los lemmings se suicidan en los acantilados. ¿Lo sabía eso? No. Los lemmings sí, son una especie de roedor que vive sobre todo en Escandinavia, y cuando hay sobrepoblación se dan cuenta de que no hay alimento y entonces se tiran, se ponen pum, 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 y se tiran ellos solos. A nosotros nos tira el azar, o el destino, mejor dicho, el destino. Yo me refería también a que si estás satisfecho con cómo ha resultado tu azar, tu vida. Bueno, esta pregunta es muy difícil. Yo agradezco mi vida, la vida que he tenido la agradezco. Agradezco mucho ser hijo de un agricultor, haber podido estudiar en la universidad, haber podido vivir de la enseñanza, que me ha gustado muchísimo, haber podido escribir, haber tenido pasiones como la natación, el deporte, la bicicleta, los amigos, los bares y además de todo eso la escritura. Y no sé, estoy muy agradecido a la vida que he tenido, que he podido tener. A veces lo pienso y veo que todo fue hacia arriba, ¿no? Yo desde pequeño le ayudaba a mi padre en las tareas de la huerta, anda que no he hecho yo cosas de la huerta, trabajaba, pero en el fondo yo anhelaba algún día llegar a ser profesor, escaparme, ¿no?, de ese destino, que no fue tal destino para los que vivimos. Todos pudimos progresar en ese sentido. No nos esperó un futuro de seguir cogiendo oliva todos los días, de pasar frío en los meses de enero, de limpiar una cuadra. Yo sé lo que es limpiar una cuadra. Mi padre tenía un caballo y cuando lleva un tiempo, bueno, eso es una cosa dura porque tienes que estar, en fin, de escapar de todas esas cosas y poder... Eso fue un progreso material que nos afectó, que vivió mi generación. Yo creo que es una de las generaciones que mejor ha vivido en la historia, ¿no? Y estoy muy contento con la generación en la que me tocó vivir y con el destino que pude tener y con lo que me ha pasado en la vida. Sí, sí. De cierto modo, doy gracias a quien tenga que dársela. Y ya por último, para alguien que no te haya leído, ¿de qué forma recomendarías que se acercasen a tu obra? Pues yo sé que por la poesía, no, a lo mejor encuentro alguna persona que pienso, a esta persona... Me pasó una cosa muy, muy graciosa en un bachillerato, 1 año o 2 antes del vuestro. Me pasó que de un libro de poemas que ganó el premio Esquío en Galicia, Palabras para un tiempo sin respuesta, les leí unos poemas. Ese libro es un libro muy complejo, muy, muy moderno, muy, muy irónico. Son versos valientes que, en fin.
Y lo llevé un día, me pedían los alumnos, léenos algo, y una tarde les leí unos poemas. Y hubo una alumna que me dijo, ¿pero eso está escrito en un libro? A ver, no me lo creo. Se levantó y fue a comprobar que estaba escrito en un libro. Dice, pero bueno, pero ¿cómo es posible? Pero si yo no he leído... Ella me confesó, se asombró, porque no había tenido la posibilidad de leer palabras como esas, que consideraba eso valientes, atrevidas, sugerentes, cosas que no había oído en ningún otro sitio. Y puso una cara y me di cuenta y dije, mira, esta chica tiene esta predisposición. A lo mejor le ayudó a leer esos poemas, o a lo mejor por la poesía, o por un poema distinto, raro, surrealista, como sea, o existencial, llega a la poesía. Pero no creo que esa sea la actitud general. Entonces, yo recomendaría, antes que poesía, pues le daría alguna novela. ¿Cuál? ¿Qué novela? Pues no sé, Donde empieza la nada, no. ¿Por qué? Pues Donde empieza la nada, pues un libro casi como de ensayo, y es un libro muy complicado, pero... Y también es un libro como muy corrosivo, hay cierta corrosión ahí en aquello. Lo escribí con un estado de ánimo diferente al que lo he escrito después. Tal vez el libro que recomendaría sería Nunca la vida es nuestra, que es una novela más asequible para todo el mundo y que también lleva su dosis poética, su carga de poesía. Sus diálogos son muy poéticos, es una historia de amor, ya lo he dicho antes. Y si tuviera que recomendar un libro de poesía mío, pues tal vez este, 20 palabras para sentirse vivo, o la sucia piel del mundo. Antología. Mi próxima antología tiene 560 páginas. Bueno, no sé si eso habrá muchos lectores, pero no, eso ya para iniciados, ¿no? Hay que estar muy iniciado en ese mundo para abordar una antología que, no sé, es casi como una labor de tiempo, ¿no? Y no lo sé. Pero tal vez La sucia piel del mundo. O Solo vemos la luz. Solo vemos la luz es un poemario también muy irónico, muy cargado ahí de actualidad, de mirada sobre el mundo en que vivimos, de ironía, hay muchas cosas graciosas, porque a mí me gusta mucho la ironía, meterla en los poemas. Mezclar, eso es una característica que me dijo René Fuentes, un profesor universitario de Uruguay, que coincidimos en la entrega en Segovia, en la entrega del premio Gil de Viedma, en Nava de la Asunción. Y me dijo que lo que más le gustaba de mis poemas, que utilizaba mis poemas en sus clases allí en la universidad, y que lo que más le gustaba de mis poemas eran que eran capaces de mezclar lo profundo, lo grave, con detalles humildes de la vida, que había ahí como una armonía, que había como una mezcla que eso para él era lo más singular y lo más destacado y lo más original que había en mis poemas, que le gustaba mucho, porque no lo había encontrado en ningún otro sitio, ¿no? Esa mezcla de un detalle más humilde o más chocante o más de la cosa más llamativa que te puedas imaginar de la vida, mezclara con una reflexión mística o profunda. Eso me gusta mucho. Es también como quitarle gravedad a la vida, ¿no? Y quitarle gravedad también a las cosas, porque la vida es grave y muchas de las cosas que pasan son graves. Muy bien, pues muchas gracias. Pues si me has dicho que si quería leer algún poema, sí. Y no sé cuál, porque son largos. Bueno, pues tal vez voy a leer La palabra ella. La palabra ella. Era guapa y pequeña, como una princesa de porcelana, y fumaba malboros a oscuras en su casa. Fumaba y bebía tanto que se dejaba los platos de comida intactos,
y nunca sonreía al hacerse una foto. Se ponía camisetas y chapas que decían cositas que van contra los dogmas. Tenía volutas en el pelo, una belleza triste de niña mal soñada y unas grandes ojeras de animal que ha escapado del apocalipsis. Llevaba siempre una carpeta azul con sus poemas, unos leotardos naranja y una trenca de invierno. Entraba mucho a los bares y se quedaba atrapada en ellos. A veces vomitaba ginebra azul perfumada. Yo la veía en mis clases y la amaba con pena. Hay una cosa que también pasa, que también es verdad, y viene de mí, de mi experiencia como profesor. Yo creo que los padres se deberían dar cuenta también, y los profesores, de que su hijo se acerquen a la literatura es una fuente de placer y de salvación y de sentido, de encuentro del sentido de la vida. Porque yo siempre he tenido también esa posibilidad y esa convicción de ver que la literatura tiene un sentido, de que escribir tiene sentido, que seguro que tú se lo encontrarás también. Que desde que tú dijiste en clase, porque tú eras muy con las palabras y de repente decías como algo categórico, sí. y nos quedamos todos así, y dijiste que no se puede decir la palabra muy fuerte porque alguien que decía la palabra muy fuerte ya no era algo tan fuerte. Es verdad, le quitaba gravedad, me acuerdo de eso. Sí. Eso lo pienso. Si dices, claro, si es una cosa, eso es tal vez despoetizar las palabras. Parece que decir, qué fuerte, ¿no? O como antes se decía, es muy fuerte. Parece, como antes cuando se decía también, para nada, ¿no? Hay determinadas expresiones de esas que cuando las dices, a esa cosa que parece que es fuerte, parece que le gritan, ya no es tan fuerte, le quitan la importancia al decirlo así, de esa manera. Qué fuerte, me parece muy fuerte. Muy fuerte. Hubo una época en la que existía eso, muy fuerte, qué fuerte y qué fuerte. Y entonces ya parecía que nada era.